to do was to, yes, the first thing that I wanted to do was to thank the organizers, was to thank the facilitators. In particular, I'm going to be helped and supported by Cristian Diaz Castro, who's going to be our facilitator today. And thank you, Cristian, very much for being here with us today. And basically, I would like to thank all of you, all the students who have shown an interest in participating in these internships. Yeah. So I don't know how many people we have, but I might be interested to know if you want me to do this in English, or if you would rather that I did it in Spanish. I don't know if all of you speak Spanish, or if you prefer the English version. How many of you speak Spanish? Or raise your virtual hand. Raise your virtual hand, or okay, so probably I should change the question. Maybe I should ask if there's anybody here who does not speak Spanish. Right. Is there anybody here who only speaks English? Connie and Juan Jose? No. Connie, you speak Spanish, right? Okay. Juan Jose, what about you? No. So everybody speaks Spanish, I assume. So we're going to switch to Spanish. En español, entonces, compartiremos esta sesión. Simplemente me quería asegurar de que nadie quedase sin entender. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver en qué estamos y por qué nuestro interés por participar en estos intercambios, ¿sí? Esta es la primera vez que como docente y como investigadora participo en este tipo de intercambios del consorcio, así que estoy particularmente entusiasmada con esta iniciativa. Les cuento un poco sobre el proyecto en el cual ustedes han demostrado interés. Básicamente, yo estudio el dolor crónico, pero desde una perspectiva discursiva, porque yo soy lingüista, entonces me interesa saber cómo es que los seres humanos construyen las experiencias de dolor en el discurso. Y ustedes a lo mejor pueden pensar que cuando el médico dice que le duele o dónde le duele, bueno, eso es bastante fácil, pero créanme que hay todo un ejercicio del lenguaje para poder comunicar la experiencia de dolor. Y también tenemos que considerar que la experiencia del dolor es una experiencia que no solo tiene aspectos físicos involucrados, que puede ser que me duele la cabeza, que me duele el estómago o lo que sea, sino que hay también descripciones de dolor que no tienen que ver con una referencia biológica, sino que se vinculan con emociones, pero de tipo afectivas, ¿sí? El hecho de decir, me siento mal, simplemente diciendo me siento mal es una forma de codificar lingüísticamente una valoración, algo que yo siento. El hecho de decir se me parte el corazón, todos esos dolores que uno utiliza el lenguaje para codificarlos. Si bien es cierto que el lenguaje no es el único sistema semiótico para codificar el dolor,
Bueno, los seres humanos tenemos como principal modo de comunicación semiótico el lenguaje, y por eso para nosotros, desde las ciencias del lenguaje y desde la lingüística en particular, es tan importante. Y en el caso de las enfermedades, que es justamente lo que nos interesa, porque el trabajo y mi proyecto se relaciona con el discurso en casos de enfermos que padecen enfermedades crónicas. En estos casos, la forma de codificar el dolor es particularmente importante, porque ustedes tienen que considerar que alguien que sufre fibromialgia, que alguien que sufre algún tipo de cáncer, que sufre endometriosis o cualquier enfermedad de tipo crónica, como las que le mencioné, tiene que codificar el dolor durante toda la vida o durante gran parte de su vida. Entonces, eso es muy importante y es fundamental que los individuos podamos comunicar lo que sentimos de manera eficiente, porque todos los estudios en este sentido indican que la buena comunicación entre los actores sociales que se vinculan a las enfermedades crónicas, por ejemplo, los, los, las familias, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, todo el personal de salud y las personas que rodean a quien padece de enfermedad, los estudios demuestran que si tenemos una buena comunicación, vamos a tener mejores resultados en los tratamientos que se apliquen. Ahí eso básicamente se vincula con los niveles de adhesión al tratamiento. ¿Sí? Los pacientes tienden a hacerle caso al médico, a seguir las instrucciones de los médicos y en seguir al pie de la letra los tratamientos, y eso conlleva a mejores resultados en larga distancia. Tienden a hacerlo si tienen mejores comunicaciones con sus médicos y con sus actores sociales con los cuales se relacionan. En el caso de este proyecto en particular, nosotros lo que estamos estudiando es el dolor crónico, en particular en mujeres. Esto es un proyecto que se inició en Inglaterra, particularmente se inició hace 5 o 6 años en la Universidad de Manchester, MMU, Manchester Metropolitan University, en Inglaterra, y en su momento la patología crónica que elegimos fue la endometriosis. La endometriosis es una patología que sufren las mujeres, que genera dolores terribles en la gran mayoría de las mujeres que lo padecen. Bueno, yo recibí una invitación de esta universidad, de MMU, para participar, y bueno, en ese momento yo estaba en Argentina, algunos habrán notado por mi acento al hablar que soy de Argentina, entonces apliqué el proyecto con una población de mujeres de Argentina, pacientes de endometriosis, y después, con el paso del tiempo, decidí venir a Chile. Estoy trabajando en la Universidad Católica de Chile, y aparte he ganado un Fondesit que financia este proyecto ahora en Chile. Asimismo, trabajamos en colaboración con equipos de la Universidad de California, Carmen, para ver la situación de las mujeres mexicanas que viven en California y que son pacientes también de enfermedades con dolores crónicos.
De modo tal que hasta este momento tenemos investigadores en Inglaterra, en Argentina, en Chile, en México y en Estados Unidos, todos trabajando para contribuir a esta comprensión del dolor crónico. ¿Qué pasa? Cuando vamos al médico, usualmente el médico pide la descripción del dolor, y bueno, no es fácil. Y ustedes saben que lo que para mí puede ser muy intenso, para el médico a lo mejor no es intenso, o al revés. Y muchas veces el médico trata de utilizar alguna escala, por ejemplo, para medir la intensidad. Entonces dice, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y a veces decimos, bueno, me duele 5, me duele 7. Bueno, eso la verdad es que ha sido muy cuestionado y, no hay absolutamente ningún indicio confiable de que el 5 de una persona sea igual al 5 de otra persona o que puedan estar indicando cosas parecidas, ¿sí? Bueno, de modo tal que lo que hacemos a lo largo de los años es estudiar datos que nos proveen distintas fuentes. El año pasado estudiamos datos que levantamos de grupos de Facebook, ¿sí? Páginas de Facebook de pacientes que sufren endometriosis. Entonces estudiamos cómo las pacientes hacían sus descripciones de sus experiencias en esos grupos. En este año, en esta segunda etapa, estamos estudiando entrevistas. Lo que hacemos es, hemos implementado ya 30 entrevistas y estamos trabajando con la transcripción de esas entrevistas en este momento, y de aquí en más vamos a empezar entonces a trabajar con el análisis una vez que los datos estén todos transcritos, ¿sí? Lo interesante de esto, yo soy lingüista, pero dentro de la lingüística me desarrollo en un área que se denomina análisis del discurso, y el análisis de discurso tiene que ver con la consideración de un fenómeno lingüístico en función a un contexto sociohistórico en el cual se desarrolla. Entonces, una de las características fundamentales de esta disciplina es justamente el aporte que puede recibir de otras disciplinas. De modo tal que es un lugar de indagación, un lugar de generación de conocimiento que podemos compartir con estudiantes y con profesionales y con académicos de distintas áreas del saber. En nuestros equipos usualmente hay sociólogos, hay historiadores que han analizado, por ejemplo, los distintos roles sociales a lo largo de la historia y cómo el personal de salud ha cambiado en distintos momentos. Pero también tenemos, por ejemplo, gente de ciencias exactas, fundamentalmente la gente de estadística o la gente de matemática, que puede nutrir con una mirada múltiple y una mirada diversa todos nuestros hallazgos. Una de las cosas interesantes que tenemos es que tratamos de hacer abordajes mixtos desde las metodologías, o sea que no solamente hacemos análisis cualitativo, que es la forma tradicional de hacer análisis de discurso, sino que como manejamos grandes volúmenes de datos, también hacemos análisis de datos con uso de
distintas herramientas que nos ayudan a establecer categorías, codificaciones, etcétera, etcétera, para tratar de entender mejor el fenómeno lingüístico. Y usamos programas, por ejemplo, como En Vivo o Atlas T, ese tipo de software que nos ayuda en el manejo de datos. Si bien son datos lingüísticos, también se pueden tratar de manera cuantitativa, ¿sí? Así que hay muchísimo para hacer. Yo siempre como investigadora responsable del proyecto tengo esta sensación de que hay muchísimas cosas que no tenemos tiempo o que nos encantaría poder visualizar otras perspectivas, pero en general y a grandes rasgos, nuestro interés en al abrirnos en esta situación del internship, es dar lugar para compartir experiencia, descubrir esta búsqueda de conocimiento y también refrescar nuestra postura ante un fenómeno determinado de nuestro interés, y este es el fenómeno del dolor crónico que entre todos tratamos de entender. ¿Sí? Les cuento a grandes rasgos para que me conozcan un poquito quién soy yo. Yo, a diferencia de todos los chilenos, yo tengo un solo apellido, yo soy Mariana Pascual solamente, y bueno, trabajo en el Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Letras. La Facultad de Letras está integrada por dos departamentos, uno que es el de Literatura y otro que es el de Ciencias del Lenguaje. Yo pertenezco a este grupo. Obtuve mi PhD, mi doctorado en lingüística, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Aparte, tengo un Master's, tengo un MA in English, con una mención en Applied Linguistics, y mi título de pregrado es de una licenciatura en inglés, específicamente con orientación a educación superior, también de Argentina, de la Universidad Nacional de Río. Mis áreas de desarrollo en los últimos años han sido los estudios del discurso y también la sociolingüística, que en esta cuestión de codificar y comprender mejor el fenómeno de la codificación lingüística del dolor, es muy importante cómo interactúan los factores sociales en estas construcciones, ¿sí? Y siempre a lo largo de los años y en distintas oportunidades y en distintos proyectos, mi interés ha sido tratar de entender básicamente la cuestión de valores. Mi énfasis ha sido en entender cómo son los valores que se construyen en el lenguaje, pero también las creencias y los sentimientos. Cómo es que el lenguaje nos va a operar a modo de herramienta semiogénica, decimos nosotros, o sea, generadora de significados, para que yo pueda construir una creencia o pueda decir, pueda expresar lo que yo siento. En los últimos años he investigado distintos tipos de discurso, pero el énfasis ha sido en el discurso científico. También mi tesis de doctorado se focalizó en derechos humanos. Yo estudié durante varios años la post-dictadura en Argentina y particularmente el discurso de los medios. Y en la actualidad estoy aquí. Estoy ubicándome en lo que es la comunicación en salud. ¿Sí? Tienen aquí datos sobre mi página personal, mi página de discurso y salud,
y también mis datos de ResearchGate y de academia, donde van a encontrar algunas de mis publicaciones y algunas publicaciones que hemos producido en el seno del proyecto. El proyecto en el cual se embarcaría este intercambio, este internship, se llama, es un Fondesit. Fondesit es la entidad financiadora de Ciencia y Tecnología de Chile, y el proyecto se llama Discurso y Salud, la construcción discursiva del dolor en pacientes con enfermedades crónicas. ¿Sí? Who is the internship for? ¿Quién puede presentarse o para quién está pensado esta posibilidad de intercambio? Puede ser alguien que hable inglés o alguien que hable español. En cualquiera de los casos, lo importante es que lea inglés, porque mucha de la bibliografía está en inglés. Entonces, eso sería bastante deseable. Hemos abierto la posibilidad de 2 vacantes para estos cargos, y se pretende, o nuestra intención inicial fue que tuviesen una carga semanal de aproximadamente 5 horas dedicadas al proyecto, que puede ser una mañana, puede ser una tarde, puede ser dividido en un par de días. Eso no quiere decir que vamos a estar en reunión todo el tiempo, sino que usualmente se planifica como un encuentro con un tutor o un encargado o un compañero o miembro del equipo, y otras horas de trabajo independiente. También como elemento deseado estaría la fluidez en el uso de software para análisis lingüístico digital. Pero esto, repito, es algo que se recomienda porque suele ser bastante específico de quienes están en las disciplinas relacionadas con el lenguaje. En cuanto a las fechas y a la duración, eso es algo que podemos negociar, que lo podemos hablar de acuerdo a las posibilidades, pero idealmente estaríamos hablando de 2 meses. Esa es la idea de un tiempo prudencial para que se pueda llegar a producir algo, ¿sí? Una de las cuestiones interesantes es que va a estar a disponibilidad de ustedes el corpus que nosotros utilizamos en nuestra investigación, o sea que pueden aportar algún abordaje en particular desde alguna disciplina a la cual ustedes pertenezcan, que no sea necesariamente la lingüística. Entonces, por eso es que llegamos al último punto que tenemos acá, que la persona que acceda a este cargo debería tener algún tipo de conocimiento o de formación en estudios del lenguaje, en ciencias de la salud o en cualquier otra ciencia social, ¿sí? Porque todos esos aportes nos van a ayudar a comprender este fenómeno del dolor crónico. ¿Sí? Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Creo que hay varias preguntas interesantes que no me quiero adelantar, para también darle la oportunidad a ustedes y que puedan también conversar con nosotros. Sobre todo a mí particularmente me ha motivado mucho el enfoque, que es bien global también, de la investigación, y que es algo tan relevante para el contexto sanitario también, en donde se podrían haber ciertos agravantes para ese tipo de enfermedades crónicas también. Así que creo que en la última parte de esta sesión vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, para que puedan levantar su mano y habilitar su micrófono, y así podemos conversar. Pero antes de eso, me presento rápidamente. Soy el coordinador de movilidad internacional. A mí me van a ver sobre todo en la parte del proceso de postulación.
Y les quería comentar un poco en qué va a consistir. Desde mañana hasta el día 11 de julio, ustedes van a poder postular y para ello necesitan 3 documentos. Una carta de motivación, un currículum vitae simple de una hoja máxima. La carta de motivación puede ser en español o en inglés, el currículum también, pero en el caso de la carta no tener más allá de 350 palabras. Y por supuesto el certificado de notas, según el formato de su propia universidad. Es muy importante que estos 3 documentos lo puedan subir a nuestro formulario de postulación en línea, que se encuentra, cuyo link estamos compartiendo. También pueden anotar mi correo electrónico para poder ayudarlos con la postulación. En mi caso solamente puedo referenciarlos con preguntas propias de la postulación y luego ya cuando comencemos a revisar sus documentos, probablemente habrá un contacto, si así lo estima, por supuesto, la doctora Pascual, en el caso de que sea necesario una entrevista. Vamos a entregar los resultados de los 2 candidatos o candidatas seleccionadas durante la semana del 12 al 20 de julio. Y para quienes puedan ser aceptados, ustedes van a recibir una carta de aceptación de nuestra universidad. Además, si es juzgado como un trabajo positivo, una carta de recomendación o constancia de participación firmada por la doctora Pascual sobre este periodo de práctica virtual en el consorcio. Y por supuesto van a tener acceso durante el tiempo que hagan su pasantía a nuestro catálogo de bibliotecas y a servicios estudiantiles online que provee nuestra Vicerrectoría de Asuntos Internacionales. Es muy importante que en la carta de motivación pongan en el objeto el nombre de la pasantía y por supuesto el nombre de la doctora Pascual para poder identificar rápidamente su postulación y tramitarla en los mejores tiempos. Las fechas son establecidas, por lo tanto, solo vamos a recibir postulaciones hasta el día 11 de julio. Luego de esa fecha, el periodo estará cerrado. Al finalizar, a más tardar mañana temprano, les voy a enviar un correo a todos ustedes con el documento detallado de postulación y el paso a paso para poder ingresar a nuestro sitio web y poder generar su postulación exitosa. Entonces, solamente con eso quiero abrir el micrófono, generar la conversación y también profundizar en lo interesante que es esta investigación. Entonces, Marina. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto, Ya. Marina, bienvenida. Hola, quiero saludar. Me presento, mi nombre es Marina Banda, estoy en mi último año de la licenciatura de Literatura y Lingüística Inglesa acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y cuando salió la temática, de hecho, cuando salió la planilla del programa, yo vi como el análisis de dolor crónico y dije, eso es muy bonito, porque por lo menos yo puedo compartir por experiencia personal que yo vivo con fibromialgia y vivo con lumbago crónico y con una tercera enfermedad que todavía no se define cuál es. De manera que encontré bastante interesante el hecho de que están haciendo como un análisis discursivo de la manera en la cual la gente expresa el dolor. Entonces ahí, por ejemplo, me surgió una duda, como cuál es la metodología cuando preguntan, por ejemplo, como en una escala del dolor. Hacen la pregunta porque, por ejemplo, esto es una discusión que se da mucho, que cuesta mucho que se haga un diagnóstico a un paciente de género femenino que hacia un paciente de género masculino, por el hecho de que existe este medical bias hacia las personas de género femenino por el hecho de que se asume que tienen mayor tolerancia al dolor o de que en realidad no es dolor, sino que es, por ejemplo, ansiedad. Entonces, por ejemplo, cuando hace la pregunta del 1 al 10, si en la entrevista hicieron esa pregunta, si hizo una pregunta, por ejemplo, que es la que a mí me hicieron para diagnosticar, es como, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que se te vaya el dolor? ¿O qué estás dispuesto a hacer para poder, por ejemplo, recuperar, por ejemplo, movilidad o para poder hacer deporte? Entonces, por ejemplo, en mi caso específico, yo dije como yo estoy dispuesta a que me corten mi brazo derecho, que me quiten como la mano dominante o soy capaz de perder la visión, con tal de como poder tener algo que me permita poder funcionar bien o poder funcionar como tranquilamente. Y sé que hay otras personas a las que han respondido como algo similar. Entonces, no sé si hicieron preguntas similares en la entrevista. Que para mí es muy curioso porque cuesta mucho que te diagnostiquen, sobre todo con enfermedades crónicas. Bien, te agradezco, Marina, la pregunta y esto me lleva a contarles que una de las principales entidades valoradas que hemos descubierto en nuestros análisis con las mujeres es una gran tristeza y una gran impotencia que surgen de la falta de visibilidad o de la falta de credibilidad con respecto al dolor y en particular con respecto al dolor femenino.
aquí hay intersecciones con otras cuestiones históricas y con cuestiones sociales que han, lamentándolo en el alma, han llevado a la normalización del dolor femenino si lo comparamos con algunos casos de dolor crónico masculino, lo cual hace que sea más interesante todavía como foco y como objeto de estudio, ¿sí? Porque con los dolores que se asocian a la menstruación, en el caso de la mujer, cada dolor de naturaleza ginecológica se considera como algo natural, como algo normal. Cantidades de instancias hemos escuchado que los médicos no lo creen, no le dan la dimensión real que tiene. En cualquiera de esos casos, lo que hemos tenido que hacer es un trabajo muy, muy exhaustivo, detallado, para generar conciencia. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no es, más allá de que la paciente sale sintiéndose peor de lo que entró, hay una cuestión que a la larga tiene consecuencias biológicas terribles, y que es el demoramiento en los diagnósticos. Nosotros vemos que en la endometriosis, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que tiene un proceso previo al diagnóstico de alrededor de 9 años, o sea que durante 9 años las mujeres en promedio estuvieron sufriendo, pero pasearon de un médico al otro y le iban dando uno u otro remedio, uno u otro tratamiento para el dolor, pero la enfermedad se seguía desarrollando, se sigue desarrollando, lo cual eso es espantoso, fundamentalmente en el caso de la endometriosis, que genera el 50% de los casos de infertilidad femenina. O sea que no estamos hablando de efectos así triviales, son cosas muy, muy importantes, y estos impactos en la salud llevan a unas situaciones de deterioro muy, muy importante de la calidad de vida. Ahora bien, preguntarle a un paciente qué estarías dispuesto para evitar ese dolor es una pregunta absurda, terriblemente inconducente, y dentro de las... ya se ha demostrado hace muchísimos años en todos los estudios de comunicaciones en salud que no funciona. Eso no funciona, la escala del 1 al 10 no funciona, y muchas veces se tiende a metaforizar cómo es lo que sientes, como qué lo sientes. Entonces la gente empieza a buscar metáforas, y es como si tuviera una aguja que me pincha. Bueno, tratan de buscar algún... Pero es igual de difícil tratar de ponerlos en palabras, ¿sí? Pero bueno, es un tema muy, muy complicado, y es más complicado aún en el caso de la mujer, con esta cuestión del prejuicio social de que tiene un umbral de dolor mucho más elevado, o que el dolor en la mujer es un fenómeno normal, ¿sí? Así que espero... Lamento, y te digo lo que le digo a todas las personas que sufren dolor crónico: estoy haciendo todo lo posible para que estén un poquitito mejor y aportar un poquitito a la situación terrible que yo sé que atraviesan a lo largo de muchos años de su vida. Muchas gracias. Itala, si quieres puedes abrir tu micrófono y así poder hacer tu pregunta en voz alta.
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto conocerlos. Mi nombre es Ítala, yo estudio tecnología médica en radiología, soy bachiller. Mi pregunta era si podía postular a la convocatoria conjuntamente con un profesor de la universidad. Con él hemos estado trabajando acerca también del dolor y realmente es un tema que comentar un poquito, ¿no? Me interesa bastante porque me he dado cuenta que yo soy de Perú y me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando a las pacientes se les hace una mamografía, se les suele comprimir al azar, ¿no? Porque uno no, uno al ojo, como se dice, ¿no? Al ojo comprime la mama, ¿no? Hasta que esté bien comprimida y esto genera mucho dolor, ¿no? Entonces, hay algunas pacientes que no importa la fuerza con la cual comprimas la mama, le duele un montón. Y hay otros casos donde le comprimes un montón y no le duele nada. Y todo eso a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque me di cuenta que habían pacientes que se quejaban del dolor y incluso decían, mi mamá terminó morada, no quiero volver a hacerme la mamografía otra vez, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó bastante la atención y estuve viendo eh, cómo mejorar este aspecto, ¿no? Porque si bien es cierto, también mi carrera es nueva, hace 15 años recién, si mal no me equivoco, existe en Perú y no muchas universidades lo dictan. Y en los hospitales he visto de que no se les da ese lugar, ¿no? A la paciente de expresar sus emociones. Simplemente se le dice, señora, pase, buenos días, pase, se le hace el examen y adiós. No se toma muchas veces en cuenta, ¿no? Cómo se siente la paciente. Son muchos factores, ¿no? Que creo que deberían de tomarse en cuenta. Y ahora también otro aspecto, estaba viendo también las escalas, ¿no? Porque he visto que hay la escala de Likert, la escala de Eva, y bueno, es subjetivo, ¿no? Como mencionaba. Todo eso me llama la atención, ¿no? No hay instrumentos que puedan contabilizar, ¿no? O puedan registrar cuánto dolor tiene y no postergar, ¿no? Como bien decía, ¿no? La enfermedad, porque se va postergando, postergando y al final termina en un cáncer, ¿no? Todo por un mal procedimiento. Sí, gracias Itala por tu aporte. Básicamente, acá hay una responsabilidad también institucional de las universidades que forman a los profesionales. En ese sentido, Chile está bastante avanzado comparativamente con otros países de la región. Y tienen los médicos y los profesionales de salud formación en comunicación en salud, de modo tal que saben cómo tratar el paciente, cómo acercarse, porque hay gente que lo hace de manera intuitiva y le sale bien. Hay otra gente que no tiene intuición para el buen tratamiento de otros pacientes. Entonces, si no le sale naturalmente, se le debe enseñar cómo se hace. Pero básicamente tiene que haber una base generalizada de profunda sensibilidad por la realidad del otro. Eso me parece que es un sine qua non y en ese sentido la ciencia se está movilizando y la gran cantidad de las universidades líderes ya tienen un área específica que es humanidades médicas, que es la cual se encarga de darle ese aporte de humanidad que muchas veces las ciencias sociales no tienen, ¿sí? Pero totalmente de acuerdo con lo que estás planteando y que tenemos que tratar de humanizar el diálogo en salud. Muchas gracias. A ti, Tala. Una consulta, disculpe, me estoy olvidando. No sé si habría la posibilidad, a mi asesor y a mí, bueno, con él estuvimos trabajando en un proyecto de investigación y creo que también le gustaría postularse. No sé si habría la posibilidad hacerlo o solamente está dirigido para estudiantes y egresados. En este caso, Cristian, a lo mejor me puedes ayudar, pero en este caso es exclusivamente para estudiantes, posiblemente en otra instancia, pero de todas maneras, Ítala, si es alguien a quien le interesa la temática, que me escriba un mail. Muchas gracias, doctor.
Así es, no lo podría haber dicho de mejor forma. Maite, Sí, buenas tardes con todos. Perdón que no tenga la cámara encendida, la verdad es que mi conexión no es la mejor. Les saludo desde Ecuador. Yo estoy iniciando un 9º semestre de medicina en la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, primero quería empezar agradeciendo, bueno, por la presentación, por la oportunidad, porque me parece que es un tema que muchas veces se deja muy a la ligera, ¿no? Esto de que el dolor no es solo algo físico, sino es algo que va más allá, ¿no? Y que obviamente es diferente para cada uno y cada uno de nosotros tiene una diferente experiencia y aparte una diferente forma, ¿no? De expresar el dolor. Entonces, eso también estoy muy de acuerdo con lo que han hablado los demás postulantes, de que muchas veces los médicos, y yo como futura médico igual me ha pasado en las prácticas, que a veces nos olvidamos que estamos tratando con un paciente y más bien nos enfocamos mucho en la enfermedad, ¿no? Pero durante nuestra formación sí se hace bastante énfasis en que uno debe tratar con la persona y más que ponerse en su puesto, también ser lo suficientemente profesional para poder en comprender o sea, el dolor que siente la otra persona. Entonces me gusta mucho esta oportunidad. Voy obviamente a postular y mi pregunta va más dirigida a si es que hay algún enfoque de qué enfermedad, o sea, de qué dolor crónico, en base a qué enfermedades se va a trabajar el proyecto, o si es que es como un concepto general de dolor crónico. No, estamos hasta el proyecto en el cual se enmarca esta convocatoria es sobre endometriosis. Y ya a futuro vamos a estar trabajando con fibromialgia, pero eso va a ser recién a partir del año que viene o del otro. Así que por ahora seguimos con endometriosis. Perfecto, muchas gracias. A ti, Maite. ¿tienen alguna otra Entonces, pregunta? Sí, perdón. era eso. Si alguien tiene otra pregunta, Connie. Connie. Hola, sí, me perdí un poquito si es solamente para estudiantes de grado o puede ser de doctorado también. No, puede ser de doctorado. Justamente me parece que los aportes pueden ser distintos de acuerdo al nivel en que ustedes estén. Digamos, alguien de doctorado va a hacer un aporte diferente que alguien de magíster o de pregrado. Pero esta convocatoria en particular es para distintos niveles. De hecho, en mi proyecto tengo colaboradores de colegas, estudiantes de doctorado, de magíster y de pregrado. Y otra consulta, porque yo estoy en un grupo de trabajo de dolor crónico, pero por agentes quimioterápicos. Nosotros sí estudiamos el dolor en las ratas y sé que ya en las ratas es muy difícil de adivinar, digamos, si a la rata le dolió o no algo. Entonces mi consulta es si capaz a futuro usted podría como incluir el dolor crónico por quimioterápicos que tiene un gran porcentaje de incidencia a nivel mundial. Bueno, el tipo, es una... Yo la verdad cuando como investigadora tengo que hacer el recorte, me siento muy mal, porque me siento mal por todos los que quedan afuera, que justamente es una decisión metodológica que tiene un costo. Y hablando de incidencia elevada, bueno, elegimos el caso de la endometriosis porque estamos hablando de un 10% de la población femenina, o sea que eso es una incidencia altísima. Y yo sé que hay otras enfermedades en las cuales el dolor crónico también tiene una incidencia muy, muy elevada, pero por ahora no las hemos considerado, porque tenemos que recortar, pero puede ser, o se puede hacer pensando a futuro alguna cuestión comparativa entre patologías. ¿Sí? Gracias, Connie. Felipe.
Sí, hola. Bueno, yo soy sociólogo y estoy haciendo un magíster en epidemiología actualmente y quería preguntar qué otras variables, quizás más sociales, están ocupando o son como genérico de mujeres con endometría. Por ejemplo, se están considerando el aspecto socioeconómico o aspectos familiares, Bueno, quizás. todas esas, uy, perdón. No, o sea, sí, no era verdad, porque igual es Las igual. variables sociales son elementos, nosotros desde el análisis de los datos vamos levantando todos esos aspectos que son de naturaleza social y que impactan y que tienen una entidad en el discurso producido por nuestras informantes, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, para darte un ejemplo, Felipe, en Argentina surgió mucho la problemática de las pacientes que vivían en la ciudad versus las pacientes que vivían en zonas rurales. Eso, por ejemplo, es algo que cuando estudiamos el corpus de Inglaterra no existía, y es porque realmente en Inglaterra no es un problema. Cuando estudiamos, por ejemplo, el corpus de Chile, los costos de los tratamientos y factores que tienen que ver con aspectos económicos financieros, en Chile el costo de las cirugías, por ejemplo, es algo que tiene muchísimo peso en la realidad de un paciente de una enfermedad crónica. Entonces, todo ese tipo de cosas no las determinamos a priori desde las metodologías que nosotros seleccionamos implementar, sino que son emergentes de los datos que nos proveen nuestros pacientes, que son nuestras informantes. ¿Sí? Connie, No no sé sé si si- habrá alguna otra. No, Connie me parece que quedó con la mano ahí en alto, pero no sé si habrá alguna otra pregunta. En cualquier caso, yo creo que si es algo estrictamente disciplinar, me pueden consultar a mí, pueden entrar a las páginas de discursosalud.com, y si es algo administrativo, en todo caso, Cristian será contigo, ¿verdad? Sí, así es. Cualquier tipo de pregunta que tengan sobre la postulación en sí misma, la universidad, los beneficios o requisitos, y el formulario de postulación me pueden escribir directamente y responderé lo más rápido posible para que puedan efectuar su postulación. Lo importante, como les comentaba, es que les voy a enviar el correo con los detalles y también que respetemos las fechas de postulación para que así podamos tener rápidos resultados. Bien, aquí estamos todos. Les agradezco enormemente haber participado en este encuentro y me siento muy feliz de ver tantas caras tan diferentes y de tantos lugares, y ojalá pudiésemos tomarnos un café después de esta instancia todos juntos. Por ahora lo haremos cada uno en su lugar por separado, pero bueno, una vez más, muchísimas gracias, y ojalá podamos compartir una instancia de intercambio también intelectual, académica y de investigación. Gracias, Cristian, por tu asistencia también. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una excelente tarde. Muchas Chao, chao. gracias.